Empieza el partido, empieza la magia, empieza la diversión, empieza el fútbol y hoy vamos a hablar de futbolistas, no, vamos a hablar del arbitraje, por eso me he visto de rojo, por eso ilumino de amarillo, por aquí pueden salir tarjetas rojas, tarjetas amarillas o alguna cosilla más. Vamos a empezar con este capítulo de hoy, un capítulo diferente, ¿por qué? Pues porque no vamos a hablar específicamente de un deportista común, vamos a hablar de una persona que su trabajo, sí, a nivel profesional es controlar a deportistas. Así que vamos a arrancar a muerte con este capítulo. Música épica, por favor, vamos allá. ¿Qué tal deportistas? ¿Qué tal Nutrix? ¿Cómo estáis todos y todas? Estás escuchando el podcast de Dos Cafés para Deportistas, concretamente el capítulo 68. Este capítulo en el que vamos a hablar sobre el arbitraje. Yo soy Javier Oiz, nutricionista deportivo especializado en nutrición deportiva, y vamos a arrancar con un capítulo un poquito diferente, como decía, como sabéis todos y todas las que escucháis este podcast de forma habitual. Dos Cafés para Deportistas es un podcast en el que hablamos de estrategias para mejorar el rendimiento, para dar un pasito más allá, para mejorar en vuestra alimentación y en vuestro rendimiento deportivo. Pero ¿por qué no también mejorar en el trabajo? Y si este trabajo consiste directamente en controlar a deportistas, ¿por qué no? Me parece muy interesante. Como decía, hoy hemos cambiado un poquito lucecitas, hemos cambiado camiseta para, bueno, meternos un poquito en el juego, meternos en el ambiente. Así que vamos a darle mucha caña. Recordamos a nuestros patrocinadores este plan de formación para nutricionistas, estudiantes de nutrición, dietistas, profesionales de la salud que queréis aprender y mejorar en vuestra práctica deportiva y sobre todo también y aún más en vuestra práctica profesional como nutricionistas especializados en nutrición deportiva. Así que ahí lo vais a tener. Simplemente me tenéis que escribir plan de por privado, por Instagram, TikTok, Twitter, por donde queráis, y ahí tendréis toda la información. Así que ahí lo tenemos. Y en segundo lugar a Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista, con muchos de sus productos con sello Informet Sport. Recordad que tenéis un 11% de descuento con el código JNutrix, así que si estás buscando mejorar tu rendimiento, pues bueno, ¿por qué no valorar una muy buena suplementación? Vamos a empezar, vamos a arrancar, y lo primero es poner un contexto. En fútbol hay muchas posiciones. Tenemos un portero, tenemos unos defensas, tenemos centrales, tenemos delanteros, tenemos laterales, muchas personas. Los árbitros y las árbitros también tienen varias posiciones. Tenemos el árbitro principal, el que se patea todo el campo arriba y abajo. Luego tenemos a los que están en la banda, linieres, que no necesitan tanta energía porque sí, van acompañados en la banda, pero no han de recorrer todo el campo. Arriba y abajo podríamos decir que sí, pero de un lado para otro ya no hace tanta falta, ¿no? Y luego tendríamos asistentes y demás. En este capítulo nos vamos a centrar sobre todo en el árbitro principal. ¿Por qué? Porque sí, es un capítulo que puede ser muy útil también para los árbitros profesionales, pero para categorías inferiores en las que quizá te encuentras tú, alguien que le apasiona el fútbol y dice, pues además en mi tiempo libre también soy árbitro, pues que sepas que también vamos a poder hacer cosillas para que estés mucho mejor y puedas hacer tu trabajo mucho mejor. Así que vamos a darle mucha caña. Hay que tener en cuenta que un árbitro más o menos puede correr fácil entre 10 y 12 kilómetros en un partido, alternando carrera suave, un ligero paseo también, pero también sprints un poquito, quizá no al ritmo de un futbolista, pero un sprint ligero para acercarnos lo máximo posible a la situación de juego. ¿Por qué? Pues porque al final el fútbol sabemos que es un deporte dinámico, que hay momentos un poquito más estáticos, cuando se está moviendo la bola un poquito más chilling, pero hay momentos en los que a algún deportista se le va la castaña y se pone a correr como un loco o una loca. Y por lo tanto, el árbitro o la árbitro ha de meterse ahí a tope para ojear que todo esté controlado, todo esté bien y no haya problemas raros, ¿vale? Como por ejemplo sacar una tarjetita como el color de mi camiseta, bien rojecita, ¿vale? O como el color de las luces, una amarillita tonta. Entonces, cositas importantes. Nosotros vamos a hacer como árbitros, yo no, pero vosotros podéis hacer como árbitros, o un árbitro puede hacer varias cosas. En primer lugar, tener en cuenta lo que es la alimentación del día a día y luego la nutrición durante el partido. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Un árbitro ha de prepararse, ha de pasar unas pruebas físicas,
se ha de entrenar a un cierto nivel, sobre todo cuando ya llegamos a categorías superiores, y por lo tanto habrá que tener en cuenta, entre otras cosas, la preparación física. Si nos fijamos en cómo es un árbitro actualmente en los partidos de fútbol profesional, poca broma, ¿vale? O sea, están fuertes los árbitros. O sea, ves una persona ágil, ves una persona bastante fuertecilla que está preparada físicamente para aguantar estos 90, 100, 150.000 minutos que pueda durar un partido si se va alargando entre prórroga, penaltis y demás, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros nos fijamos en la alimentación de la semana, aquí tampoco habría que hacer ninguna maravilla, simplemente asegurando un buen consumo de proteína durante el día. Los días de entreno quizás sí que podríamos plantearnos hacer un ligero incremento a nivel de carbohidratos. Tampoco voy a marcar unas cantidades específicas porque va a depender mucho del tipo de entrenamiento. Hay árbitros que reparten sus entrenamientos con carreras más largas, algunas series, algo de trabajo de fuerza, entonces en función de esto también variaríamos para un lado u otro, ¿vale? Lo que sí que está claro es que asegurar el consumo de carbohidratos en todos los platos y en todas las comidas del día va a ser clave, igual que repartir la proteína en bolos de 25 gramos, ¿vale? De proteína en alimentos, ¿vale? Es algo que repetimos muchas veces en este capítulo del podcast, en este podcast, y ahí lo tenéis todo, ¿vale? O sea, ya tampoco me voy a repetir 50.000 veces. Que sí que es importante, sobre todo focalizarnos en el partido, ¿vale? Aquí va a variar mucho, igual que con un futbolista o una futbolista, la hora del partido es determinante para nosotros prepararlo, ¿vale? O prepararte para afrontar el mejor rendimiento, lo mismo va a pasar con el arbitraje. Si un partido es a primerísima hora de la mañana, lo ideal va a ser cargar un poquito los depósitos de carbohidratos por la noche para que por la mañana no haga falta que te pegues el madrugón de tu vida, ¿sí? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Por la mañana, entonces, haríamos un desayuno ligero y a correr, ¿de acuerdo? Nunca mejor dicho. Entonces, en este caso, lo que vamos a buscar de forma general es que en la cena del día anterior, si tenemos el partido a primerísima hora de la mañana, que como mínimo, si hacemos 2 platos, un plato de los 2 sea a base de carbohidrato, arroz, pasta, patata, lo que tú quieras, quinoa, boniato, si quieres, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a hacer es cargar esta gasolina, cargar muy bien lo que es el glucógeno muscular para poder ir a tope en el partido, ¿vale? Evidentemente vamos a asegurar la proteína, evidentemente sería ideal meter una parte de fruta y verdura. Cuando nosotros nos encontramos a primerísima hora de la mañana y tenemos que afrontar este partido, aquí también dependerá un poquito de la tolerancia de cada uno, pero sí que es cierto que puede ser interesante el café. Al final, un árbitro ha de estar súper alerta para todo, necesitamos que esté despierto. Si un futbolista va un poquito pájaro al principio, en los primeros 2 minutos del partido, pues mira, no es lo ideal, pero puede pasar, o sobre todo si pues es un futbolista que no suele ser titular y por lo tanto puede tener esta pachorra, entre comillas, de decir, bueno, voy un poquito más sobao y no pasa nada. Podría pasar, es una pena, pero podría pasar. Pero en un árbitro eso no puede ocurrir, o sea, desde el minuto 0 e incluso antes, que ha de ir revisando algunas cosillas, han de estar súper alerta y totalmente preparados. Por lo tanto, en este caso, 30 minutos antes de empezar el partido, incluso 45, puede ser interesante valorar una pequeña cantidad de cafeína. Ya hablamos en capítulos anteriores sobre la cafeína, dosis y demás. Lo dejaré anclado o por arriba en las etiquetas más o menos o abajo en la descripción el enlace para ese capítulo, por si alguien dice, ostras, pues quizá sí que lo haría, ¿vale? Para saber exactamente dosis, cuánto tengo que tomar y demás, porque realmente nos va a ayudar a la activación. La cafeína, en este caso, nos va a ser muy práctica en esto, 30-45 minutos antes del partido, tanto cuando jugamos a primera hora de la mañana, como cuando jugamos durante la mañana y cuando jugamos a primerísima hora de la tarde. Cuando ya nos vamos a la noche, en plan, a las 8 de la noche, ¿sí? De la tarde, ahí yo ya no lo recomendaría tanto. Quizás sí que podríamos valorar que el café lo hiciéramos justo después de comer para ya partir en el partido con mayor activación, pero si no, el problema, la limitación que habría aquí con la cafeína es que ya nos dificultaría el dormir después de tener este partido, ¿vale? Esto, nada, simplemente como recursillo así antes de empezar el partido. Durante,
beber agua es complicado. Si ya lo es para un futbolista, para un árbitro, podríamos decir que incluso más, porque el futbolista, si hay una pequeña pausa, se puede acercar a la banda, que le den un bidoncillo de agua y beba un poco, o el portero que tenga ahí un botellín en la portería, que beba un poco, o que se lo pueda dar el defensa, lo que sea. En el caso del árbitro, esto no va a poder ocurrir, y aquí sí que vamos a tener que esperar hasta la media parte para poder beber. La hidratación en la media parte va a ser fundamental, y ya no solo con agua, sino que habría que valorar también el consumo de isotónica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener un pequeño plus de azúcares que nos va a permitir atrasar la fatiga al final del partido, a partir del minuto 80. ¿Los jugadores y jugadoras se cansan? Sí. ¿Los árbitros también se podrían cansar? Sobre todo si, por lo que sea, el partido ha sido súper movido, han tenido que ir arriba y abajo todo el rato, y esto también es importante tenerlo en cuenta si lo que queremos es asesorar lo mejor posible a un árbitro o que haga el trabajo de la mejor forma posible. Porque claro, podríamos decir, claro, pero si un árbitro está cansado, bueno, quizá llega un poco más tarde, pero no pasa nada. Eso es cierto, pero ¿qué ocurre? Que ya no solo es eso. Nosotros un partido de fútbol lo podemos jugar en múltiples condiciones. Lo podemos jugar en invierno, en verano. Sabemos que un tal Mundial de Qatar es en breve y se juega en estas fechas que empezarán, yo creo que en escasos días, creo que empieza en nada, el Mundial de Qatar. Ahora estamos concretamente en el 3 de noviembre, ¿vale? O sea, no recuerdo exactamente la fecha de inicio, pero empieza en nada. ¿Esto por qué lo digo? Porque las temperaturas afectan muchísimo, y cuando empezamos a deshidratarnos, a partir de un 2% de deshidratación, ya no solo se acentúa la fatiga, sino que a nivel cognitivo ya no acabamos de furular del todo bien. ¿Y esto en qué puede impactar? En que decisiones rápidas, que no nos fijemos bien en algunas cosas, que se nos pasen ciertos movimientos, ciertas cosillas. Evidentemente un árbitro se prepara mucho para tener automatizadas ciertas decisiones, ciertos puntos de conflicto a nivel técnico, de jugadas, de fueras de juego, de lo que sea. Pero está claro que a medida que avance el final del partido y a medida que llegue este final, es más probable que se cometan errores. Y cuanto más nos preparemos nosotros y le demos azúcar al cerebro para que tenga gasolina y aguante bien, pues mejor que mejor. Hasta aquí yo creo que tiene bastante sentido. En este caso, la media parte va a ser algo fundamental, ¿vale? Y aquí, como decía, ya no solo agua, sino optar por bebidas isotónicas probablemente sería lo ideal. Y ya no solo bebidas isotónicas, intentar consumir al menos para empezar más o menos unos 120, 150 mililitros para que la absorción sea la mejor posible durante este periodo de 15 minutillos. Sería bastante top. Incluso en función de si vemos que en tu caso como árbitro pues te fatigas mucho, te cansas mucho y llegas un poquillo chunguillo al final del partido, podríamos valorar alguna ayuda complementaria, pero a priori con esto sería más que suficiente. Hemos hablado de estas ayudas que realmente sería extrapolable tanto si jugamos a primera hora de la mañana, durante la mañana, mediodía, tarde o noche, ¿no? Prácticamente estos carbohidratos, esta hidratación durante el partido sería fundamental. Pero ¿qué ocurre cuando como árbitro juegas justo después de comer o justo antes de comer o por la tarde? Lo ideal es que la última comida principal grande antes de un partido, ya seas deportista, árbitro o lo que sea, es hacerla unas 4 horas antes del calentamiento. Esto sería lo ideal. ¿Por qué? Porque a nivel de digestibilidad vas a estar mucho más tranquilo, ya no tendremos comida aquí arriba y por lo tanto lo que conseguimos es que tener la sangre, en vez de estar en el sistema digestivo para absorber todos los alimentos y hacer la digestión, que esté en las piernas, los brazos, para levantar muchas tarjetas si hace falta, pero sobre todo en las piernas para correr de un lado para otro. Entonces, en esta situación es importante separarlo bien. Y ya no solo eso, sino priorizar en esa comida que sean carbohidratos, gasolina, es algo fundamental, y priorizar los blancos, es decir, pasta, arroz, patata, boniato, sí, pero nada de arroz blanco, de arroz integral, pasta integral, quinoas, trigos sarracenos y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel de digestibilidad van a atrasarlo un poquito, puede ser que nos sienten peor, que se nos hinche la barriga. Vamos a jugar con la comodidad, ¿vale? Queremos que puedas aguantar todo el partido, chilling, fácil y bien. Así que esa sería un poquito la clave. La comida
antes de un partido hay que priorizar la proteína. No. ¿Es interesante que esté? Sí, pero también muy magra. Un pollo, un pavo, una merlucita, sí, un pescado blanco, un tofu, dependiendo, ¿no? Un poquito de si vegetarianos, veganos, omnis. Omnis, no de omnis del cielo, sino omnis de omnívoro, ¿vale? Así matizando cositas. Entonces, en esta situación variará un poquito. Con las verduras, ¿las vamos a priorizar? Pues no, la verdad. En este caso, si quieres meter algo de verdura, perfecto. Preferiblemente te vamos a decir cocida, porque a nivel de digestibilidad es un poquito mejor, pero tampoco sin comernos la cabeza y agobiarnos en este aspecto. La clave es que tú puedas estar rindiendo muy bien, que puedas estar cómodo o cómoda y de aquí a jugar muchísimo, ¿vale? Ya esto será irlo perfilando progresivamente a medida que te vayas adaptando. Postre, si lo quieres hacer, hazlo. Si lo haces, pues quizá te diría que priorizar algo de fruta, por ejemplo, y una fruta con no un exceso de fibra, como sería, por ejemplo, una manzana, sino algo más chilling, como si quieres unos arandanitos, un platanito, un melón, no sé, una sandía, una piña, una mandarina, en función de la temporada, ¿vale? Así que estas serían un poquito las claves realmente, tanto para la comida como si, por ejemplo, jugamos a media tarde o al final de la tarde. Esta comida principal será importante hacerla con estas características para que realmente tengamos la mejor digestión y podamos rendir a tope en el partido. Si alguien me dice, Javi, tío, pero es que ¿por qué no das cantidades en concreto? Esto es algo que remarco y digo muchas veces. Y es porque cada persona es completamente diferente. Yo te podría decir las recomendaciones teóricas, pero quizá te explotaría en la cabeza y dirías, es que yo no llego aquí ni de coña. O ya no solo eso, sino es que también me da pereza que tengas que ponerte a calcular. ¿Por qué? Porque es que probablemente sin mala intención de nada, pero no lo vayas a calcular bien y entonces comas o más o menos de lo que toca, Javi, tío, esto no funciona. No, si realmente lo quieres tener todo súper mega calculado, acude a un Nutri. Si quieres, te vienes y te ayudamos, o quien sea, o otro nutricionista de confianza que tú tengas. Perfecto, me parece genial, pero no hace falta. Pero si quieres empezar a hacer cosillas, pues esto, priorizar en el plato pues la parte de carbohidratos, acompañando con un poco de prote y a correr, ¿vale? Estas serían las bases claves para el arbitraje, y aquí al final hay evidentemente otros muchos puntos a tener en cuenta, como esta recuperación post de cara al siguiente partido, entre entrenos y demás. Si tuviera que hablar rápidamente sobre suplementación, hemos comentado rápidamente la isotónica, sobre la cafeína, puede ser en cafés, pero también en pastillas de cafeína, si no te gusta o necesitamos dosis más altas. Y luego, algo que también podría ser práctico en este caso e interesante es si durante la semana para tus entrenamientos de fuerza, entrenamientos de series y demás, te cuesta llegar a la proteína, pues el valorar esta suplementación con proteína podría ser viable, interesante y a tener en cuenta. Muchas más suplementaciones a priori tampoco haría falta. Habría que ver tu caso en concreto, ver si realmente se necesita o no, pero a priori ya te digo que no sería lo más prioritario. Así que a darle mucha caña, a tope con tu trabajo, a disfrutarlo mucho, a disfrutar de buen fútbol, que eso también es importante, y empezar a comer un poquito más acorde a esto, ¿no? A tus necesidades realmente energéticas y sobre todo también a tu trabajo. Así que si eres árbitro o árbitra y tienes dudas sobre esto, escríbenos, lo puedes hacer por Instagram, JaviOizNutrix, TikTok, JaviOizNutrix, YouTube, JaviOizNutrix, que pesado, todo el rato es igual, por los comentarios del podcast en función de dónde lo estés escuchando, o por mail, jnutrix@gmail.com, y ahí nos vemos a darle muchísima caña. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo capitulazo del podcast de Dos Cafés para Deportistas, que se vienen capítulos bastante interesantes en los próximos días, así que nos despedimos, que vaya súper bien y recuerda que tu rendimiento está en tus manos. Un saludo.